Por fin se fue. Ya no puedo seguir fingiendo, dijo mi esposo con una ternura que hacía meses no usaba conmigo. Yo estaba a unos metros, escondida en la habitación de invitados, apretando el receptor del monitor para bebé entre las manos. Había azotado la puerta y dado una vuelta a la cuadra para que Marco creyera que me había ido, pero regresé por el garaje y esperé en la oscuridad. Entonces escuché el nombre de Raquel. Después, su voz llegó por el altavoz, cálida, segura, como si ya conociera su lugar en nuestra vida. Hablaron de la noche anterior, de verse a escondidas y de convertir aquello en algo real. Marco incluso dijo que nuestra hija era lo bastante grande para entenderlo. No lloré. No grité. Me quedé inmóvil mientras el hombre con quien había compartido 18 años planeaba desmantelar nuestra familia, convencido de que yo ya no estaba en casa. Aquella tarde había comenzado como tantas otras dentro de nuestra cómoda rutina en un fraccionamiento a las afueras de Toluca. El sol de octubre entraba por las ventanas de la cocina e iluminaba las partículas de polvo suspendidas en el aire mientras yo volteaba hot cakes sobre el comal. La casa olía a miel de maple y café recién hecho, ese aroma doméstico que antes me hacía sentir segura. A mis 42 años, todavía me sorprendía midiendo mi valor mediante aquellos pequeños rituales. Preparar el almuerzo de Emilia, mantener lleno el refrigerador y asegurarme de que las camisas de trabajo de Marco estuvieran planchadas. Pero últimamente esos rituales habían comenzado a sentirse como cadenas. Marco estaba sentado junto a la barra, vestido con una sudadera, mirando su teléfono con ese gesto distante que cada día aparecía con mayor frecuencia en su rostro. «Huele muy bien», murmuró sin levantar la mirada. Era el mismo cumplido distraído que llevaba años repitiendo. Emilia, nuestra hija de 16 años, entró con unos audífonos enormes y esa expresión escéptica que parecía haberse convertido en su armadura. Tomó una manzana en lugar de sentarse a desayunar, murmuró algo sobre su entrenamiento y volvió a desaparecer escaleras arriba. El silencio que dejó detrás me oprimió el pecho. Aún así, puse un plato frente a Marco. Deberíamos hablar de la reunión de exalumnos del próximo fin de semana. Tal vez nos haga bien salir juntos. Asintió mientras masticaba mecánicamente. Claro. Raquel me escribió hace unos días. Está ayudando a organizarla. Será divertido volver a ver a todos. El nombre cayó como una piedra en medio de un lago en calma. Raquel. Su novia de la universidad. La mujer que, según sus viejos amigos, había sido el gran amor que se le escapó antes de que yo apareciera en su vida. Mantuve un tono ligero mientras cortaba fresas con las manos firmes. ¡Qué bien! ¿Le está yendo bien? Ahora trabaja como consultora de mercadotecnia. Pasó por un divorcio difícil, pero se está recuperando. Se encogió de hombros y volvió a mirar la pantalla. La facilidad con la que hablaba de ella me inquietó más de lo que habría podido hacerlo una mentira evidente. Me sequé las manos con un trapo de cocina y estudié las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, así como la ligera curvatura de sus hombros. Parecía un hombre que cargaba con un peso que no quería compartir. Llevábamos 18 años casados. Teníamos una hija a la que ambos adorábamos y una hipoteca que por fin habíamos logrado controlar. Sin embargo, yo sentía aquella creciente distancia como una corriente de aire colándose por debajo de una puerta cerrada. Esa noche, después de que Emilia se encerrara en su habitación con la computadora, Marco y yo nos sentamos en el sofá. En la televisión pasaban alguna serie dramática y la luz azulada dibujaba sombras sobre su rostro. Su brazo descansaba alrededor de mis hombros. Era cálido, pero automático, como un gesto repetido por memoria muscular y no por verdadero deseo. Me acerqué un poco más y respiré el olor conocido de su loción, mezclado con un leve rastro de oficina. Marco, ¿estamos bien? Pero bien de verdad. Últimamente siento que solo cumplimos con una rutina. Me apretó el hombro sin apartar los ojos de la televisión. Estamos bien, Sara. La vida está pesada con las solicitudes de ingreso de Emilia y mis proyectos. La reunión nos ayudará a salir de la rutina. ¿Recuerdas que nosotros nos conocimos en una fiesta universitaria? Fueron buenos tiempos. Quise creerle.
Dios, cuánto deseaba creerle. Pero esa noche, mientras permanecía acostada a su lado escuchando su respiración tranquila, pensé en los pequeños detalles, las jornadas de trabajo cada vez más largas, la rapidez con la que revisaba el teléfono y la facilidad con la que reía cuando hablaba de sus antiguos amigos. Elisa, mi confidente más cercana desde que nuestros hijos estaban en preescolar, me había advertido unos días antes, mientras tomábamos café. No ignores las grietas silenciosas, Sara. Se abren muy rápido. En aquel momento me había reído y había removido el azúcar de mi café, protegida por el ruido cálido de las conversaciones a nuestro alrededor. Pero ahora, en la oscuridad, sus palabras resonaban dentro de mi cabeza. Los días se fundieron en un ritmo familiar. Por las mañanas apresuraba a Emilia para que saliera a tiempo y la despedía con un abrazo que, por mi parte, duraba un segundo más de lo normal. Por las tardes trabajaba como maestra suplente en una preparatoria de la zona, donde veía a otras familias caminar sobre la misma cuerda floja entre el trabajo y el hogar. Por las noches Marco llegaba cada vez más tarde, siempre con una explicación creíble sobre fechas límite, reuniones de equipo o llamadas con clientes. Yo llenaba los espacios vacíos con compras, montones de ropa cuidadosamente doblada y momentos silenciosos en el patio trasero, observando cómo las hojas cambiaban de color. El aire de Toluca traía ese frío que anunciaba la llegada del invierno. Yo me ajustaba el suéter y me preguntaba en qué momento nuestro hogar había comenzado a sentirse más como una operación bien administrada que como una vida compartida. Una tarde, mientras barría hojas secas en el jardín, escuché a Marco hablando por teléfono a través de una ventana entreabierta. Su risa era ligera, casi juvenil. Sí, yo también recuerdo esa noche. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Colgó en cuanto me vio. Guardó el teléfono en el bolsillo y me dedicó una sonrisa demasiado ensayada. Cosas del trabajo, dijo mientras tomaba la escoba de mis manos. Deja que te ayude. Sus dedos rozaron los míos. Eran ásperos y conocidos, pero aquel contacto también pareció practicado. Asentí y forcé una sonrisa. Sin embargo, algo se tensó dentro de mí. Era una sospecha silenciosa a la que todavía no me atrevía a ponerle nombre. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, volví a quedarme despierta. La luz verde del monitor para bebé brillaba suavemente sobre el buró, como un testigo silencioso. Todavía lo manteníamos cargado para esas noches ocasionales en que la ansiedad de Emilia empeoraba y necesitábamos saber si estaba bien sin invadir su espacio. No podía imaginar que pronto lo necesitaría para descubrir algo mucho más devastador. Cuando llegó el fin de semana de la reunión, las grietas ya se habían extendido. Marco parecía lleno de energía. Tarareaba mientras se bañaba y eligió su camisa con un cuidado poco habitual. Me repetí que solo era nostalgia inofensiva. Pero mientras subía el cierre de mi vestido verde oscuro, el mismo que aún me quedaba bien después de tantos años, observé mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, aunque también determinada. Yo merecía algo mejor que una vida de movimientos automáticos. Los tres lo merecíamos. El salón de la reunión estaba lleno de risas forzadas y vasos que chocaban. El aire olía a perfume, loción y comida de banquete. Las series de luces colgadas sobre nuestras cabezas brillaban como estrellas olvidadas, iluminando grupos de profesionales de mediana edad que intercambiaban historias sobre ascensos y sobre hijos a punto de entrar a la universidad. Permanecí al lado de Marco, sosteniendo una copa de vino blanco y sonriendo hasta que me dolieron las mejillas. Él se veía mejor que en muchos meses. Su camisa estaba impecable y mantenía la espalda más recta. Durante un instante sentí una chispa de aquello que habíamos sido. Volví a ver al hombre del que me enamoré en aquella fiesta universitaria. Entonces entró Raquel. Caminó entre los invitados con una seguridad natural. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas y llevaba un saco entallado. A sus 44 años, transmitía la confianza de alguien que había logrado reconstruirse después de una pérdida. Cuando vio a Marco, su rostro se iluminó de una forma que provocó un nudo doloroso en mi estómago. «Marco Torres», exclamó, con una voz que atravesó el ruido como una melodía conocida. «No has envejecido nada».
Se abrazaron frente a mí. Fue uno de esos abrazos que duran apenas un segundo más de lo apropiado. Cuando se separaron, la mano de Raquel permaneció sobre el brazo de mi esposo mientras ambos reían por algún recuerdo compartido. Extendí la mano con cortesía. Soy Sara. Me da gusto conocerte finalmente. Sara, por supuesto, respondió Raquel con un apretón firme y cálido. Marco me ha hablado de ti a lo largo de los años. Ustedes siempre parecieron una pareja muy sólida. Es inspirador, en verdad. Sus palabras eran amables, pero en sus ojos había algo más profundo. Nostalgia mezclada con una curiosidad silenciosa. Marco soltó una risita y se frotó la nuca. Sí, hemos recorrido un largo camino. 18 años y contando. El resto de la velada transcurrió entre conversaciones superficiales. Yo hablé con otras parejas sobre escuelas, hijos y el aumento del costo de vida, mientras Marco y Raquel se acercaban al bar con un grupo de antiguos amigos. Desde el otro lado del salón los vi inclinarse el uno hacia el otro, completamente absortos en su conversación. La risa de Marco llegó hasta mí por encima de la música. Era auténtica, libre, sin reservas. Hacía meses que no lo escuchaba reír así conmigo. El vino se volvió amargo en mi boca. Durante el regreso a casa, mientras avanzábamos por calles tranquilas bordeadas de luces encendidas, Marco acompañaba con los dedos el ritmo de la música sobre el volante. Fue bueno volver a ver a todos, comentó, lanzándome una mirada. A Raquel le está yendo bien con sus consultorías. El divorcio fue difícil, pero lo está manejando como toda una profesional. Mantuve la mirada sobre las casas que pasaban junto a la ventana. Parece una mujer fuerte. Ustedes hablaron mucho. Se encogió de hombros sin apartar la vista del camino. Somos viejos amigos. Es bonito recordar cuando las cosas eran más sencillas. Más sencillas. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Al llegar, la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Emilia se había quedado a dormir en casa de una amiga, así que teníamos una de esas escasas noches en las que estábamos completamente solos. Esperaba que Marco se fuera directamente a la cama. En cambio, me tomó por la cintura en el pasillo y me besó con una urgencia que parecía prestada. Le respondí. Mis dedos recorrieron las líneas conocidas de su espalda, pero mi mente seguía viendo la mano de Raquel sobre su brazo y recordando la facilidad con la que ambos habían reído. Esa noche no pude dormir. Permanecí acostada junto a él, escuchando su respiración y los pequeños crujidos de la casa. El monitor para bebé descansaba sobre el tocador, con la luz verde encendida. Lo habíamos comprado cuando Emilia era recién nacida y sufría cólicos. Durante aquellas noches interminables la mecíamos y nos prometíamos en voz baja que encontraríamos la manera de salir adelante. Ahora el aparato parecía una reliquia de otro capítulo de nuestras vidas. Las semanas siguientes se convirtieron en un baile cuidadoso. Las cenas de trabajo de Marco se prolongaban cada vez más. Su teléfono vibraba durante las comidas familiares y él silenciaba las notificaciones rápidamente, alegando que se trataba de un cliente en otra zona horaria. Una noche, mientras picaba verduras y el olor del jengibre y el ajo llenaba la cocina, salió al patio para responder una llamada. A través de la ventana vi cómo su rostro se suavizaba. En sus labios apareció esa sonrisa privada que antes creía reservada para mí. Emilia también notó el cambio. Una mañana lluviosa, mientras empujaba el cereal de un lado a otro dentro del tazón, preguntó, «Papá se ha comportado raro. Siempre está con el teléfono. ¿Ustedes están peleando o algo así?» Forcé una sonrisa tranquilizadora mientras le servía jugo de naranja. «Solo está estresado por el trabajo, cariño. No tienes que preocuparte. ¿Cómo va tu proyecto de historia?» Puso los ojos en blanco, pero dejó el tema. Tomó su mochila cuando escuchó el claxon del transporte escolar. La puerta se cerró detrás de ella y me dejó sola con el goteo de la llave del fregadero y mis pensamientos dando vueltas. Limpié la barra con más fuerza de la necesaria, haciendo rechinar el trapo contra el granito. Elisa me encontró esa tarde en nuestra cafetería habitual, donde la persona que atendía ya conocía nuestros pedidos.
El vapor subía de mi taza mientras removía el azúcar. Probablemente estoy imaginando cosas, le dije en voz baja. Pero cuando habla de esa reunión o de Raquel, se le ilumina la cara. Es como si estuviera en otro lugar incluso cuando está en casa. Elisa se inclinó hacia mí. Su expresión era seria, pero amable. Confía en tu intuición, Sara. Las pequeñas inconsistencias se acumulan. ¿Has hablado directamente con él? Más o menos. Esa misma noche, Marco regresó de una supuesta reunión tardía con un olor tenue a un perfume que no era el mío. Era una fragancia floral que se había quedado adherida al cuello de su camisa. Serví 2 copas de vino tinto. El líquido oscuro giró bajo las lámparas de la cocina. Últimamente pareces más contento, dije mientras le entregaba una copa. La reunión te llenó de energía. Bebió un poco sin apartar los ojos de mí. Fue nostálgico. Me recordó todas las posibilidades que teníamos antes de que todo se volviera tan rutinario. Rutinario. La palabra me lastimó, pero asentí y choqué mi copa contra la suya. Podemos cambiar las cosas. Irnos un fin de semana, solo tú y yo. Su sonrisa no llegó hasta sus ojos. Suena bien. Déjame revisar el calendario. Días después fui al parque donde solíamos empujar a Emilia en los columpios. Las cadenas rechinaban con el viento y las hojas crujían bajo mis botas. El aire olía a tierra húmeda y al humo lejano de alguna chimenea. Me senté en una banca a observar a otros padres corriendo detrás de sus hijos pequeños. El peso de mis temores se hizo todavía más grande. Marco no era cruel. Simplemente estaba ausente en las formas que más importaban. Y Raquel, con su libertad y con la historia que compartía con él, parecía ocupar el espacio que yo ya no llenaba. Una tarde, mientras Marco se bañaba, su teléfono vibró sobre la barra de la cocina. Miré la pantalla antes de poder detenerme. La vista previa de un mensaje decía: no puedo dejar de pensar en nuestra conversación de anoche. ¿Cuándo puedo volver a verte? No aparecía ningún nombre, pero no lo necesitaba. Mi pulso rugió dentro de mis oídos. Dejé el teléfono exactamente como lo había encontrado y apoyé la mano sobre el mármol frío para recuperar el equilibrio. Esa noche preparé su pollo rostizado favorito. El aroma llenó la casa como una promesa. Cenamos con Emilia y hablamos de la escuela y de nuestros planes para el fin de semana. Marco extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Su contacto era cálido y conocido. Durante un breve instante, mis sospechas retrocedieron. Pero más tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de invitados, el mismo aroma floral impregnado en una de sus camisas confirmó lo que mi corazón ya sospechaba. Las grietas se estaban ensanchando y yo ya no podía seguir cubriéndolas. La sospecha se instaló en nuestra casa como una neblina persistente. Incluso en las mañanas soleadas, cuando la cocina se llenaba del aroma del café y del pan tostado, el aire entre nosotros parecía más pesado. Marco recorría nuestra rutina con una energía nueva que ya no me incluía. Reía durante las llamadas que respondía en el garaje y caminaba con mayor ligereza cada vez que salía a una supuesta reunión rápida con un cliente. Yo sonreía mientras preparaba la cena. Picaba cebollas hasta que me ardían los ojos y preguntaba cómo había estado su día mientras el cuchillo golpeaba rítmicamente la tabla. Dentro de mí había una presión constante que me acompañaba de una habitación a otra. Emilia fue la primera en percibir la tensión. Una tarde lluviosa, mientras doblaba su ropa en su habitación, levantó la vista de la tarea. «Mamá, ¿estás bien? Has estado muy callada y papá casi nunca está aquí, aunque esté físicamente en la casa». Alisé una de sus sudaderas con cuidado. «Los dos estamos muy ocupados, cariño. Es por el trabajo y la escuela. No es algo que debas cargar tú». Me estudió unos segundos antes de asentir. Sin embargo, la duda permaneció en sus ojos. Odiaba mentirle, pero arrastrarla dentro de mis temores parecía todavía peor. Elisa se convirtió en mi ancla. Volvimos a encontrarnos en la cafetería. Abracé la taza con ambas manos, buscando calor. «Son las pequeñas cosas», le expliqué.
mensajes eliminados, perfume en su ropa. Se emociona cuando habla de ella, pero conmigo todo se reduce a horarios y pendientes. Elisa tomó mi mano. Mereces claridad, Sara, no esta vida a medias. ¿Has pensado en lo que harás si resulta ser cierto? La pregunta me acompañó todo el camino a casa. Esa noche preparé salmón. El pescado chisporroteaba en la sartén y el olor a mantequilla y hierbas llenó la cocina. Marco volvió tarde. Se aflojó la corbata y me besó en la mejilla. Huele delicioso. Fue un día pesado. Reuniones interminables. Serví los platos. Deberíamos organizar pronto ese fin de semana, solo para nosotros. Asintió mientras el tenedor raspaba el plato. Definitivamente. Mi calendario está saturado, pero pronto lo haremos. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y una rápida sonrisa apareció en sus labios antes de silenciarlo. Fue un gesto pequeño, pero cayó como una piedra dentro de mi estómago. Las noches se convirtieron en mi campo de batalla. Permanecía despierta escuchando el crujido de la madera y el zumbido distante de la calefacción, mientras Marco dormía profundamente a mi lado. Una noche especialmente difícil, después de que regresara oliendo a vino y a la misma fragancia floral, me levanté de la cama. El monitor para bebé estaba sobre el tocador, con su luz verde encendida como un centinela silencioso. Llevé el receptor a la planta baja, lo conecté cerca de la sala y comprobé su alcance. La estática me recordó aquellas madrugadas en las que intentábamos distinguir la respiración de Emilia. Pero ahora tenía un propósito completamente diferente. A la mañana siguiente, mientras Marco se afeitaba y el vapor empañaba el espejo del baño, vi su teléfono cargándose sobre el buró. Una notificación apareció en la pantalla. «Ya te extraño, ¿podemos vernos esta semana?» No hacía falta ningún nombre. Mis manos temblaron mientras dejaba el teléfono exactamente en el mismo lugar. Para recuperar el equilibrio, me refugié en lo conocido. Cada mañana preparaba con precisión el almuerzo de Emilia, rebanadas de manzana, un sándwich de pavo y una pequeña nota escrita sobre una servilleta. Por las tardes trabajaba como suplente. Las conversaciones de los estudiantes y el sonido del gis sobre el pizarrón me ofrecían una distracción temporal. Por las noches ayudaba con la recaudación de fondos de la escuela, acomodando mesas bajo las luces blancas del gimnasio. Marco elogiaba mi esfuerzo cuando regresaba, pero sus cumplidos sonaban ensayados. Un sábado llevamos a Emilia al parque. Las hojas crujían bajo nuestros zapatos y el aire olía a pino y tierra húmeda. Emilia corrió hacia los columpios. Su risa llegó hasta nosotros. Marco la empujó suavemente y sostuvo las cadenas con firmeza. Durante unos minutos preciosos, todo pareció volver a ser como antes. El sol calentaba mi rostro y el brazo de Marco rozó el mío. Entonces su teléfono vibró. Lo revisó rápidamente y aquella sonrisa privada regresó. El momento se hizo pedazos. Al volver a casa, mientras Emilia se bañaba, lo confronté en la cocina. Apoyé las palmas sobre la fría superficie de la barra. Has estado distante, Marco. No solo ocupado. Estás en otro lugar. Habla conmigo. Dejó su vaso de agua sobre la barra. Los hielos chocaron entre sí. Es el trabajo, Sara. Hay mucha presión y estoy tratando de manejarla. Su voz era tranquila, pero evitó mis ojos. Miró los imanes del refrigerador que habíamos comprado durante años de viajes familiares. No insistí esa noche. Después de cenar me encerré en la habitación de invitados. La luz cálida de la lámpara iluminaba la alfombra y el receptor del monitor descansaba junto a mí. Necesitaba pruebas, no acusaciones que pudieran destruir lo poco que quedaba. La casa comenzó a sentirse más pequeña. Cada crujido y cada suspiro parecían amplificados por el silencio. Los días se mezclaron. Escuchaba fragmentos de conversaciones cuando Marco salía al patio. Lo oía tararear canciones desconocidas mientras pasaba más tiempo de lo normal bajo la regadera. Emilia también se volvió más reservada. Se refugiaba detrás de sus libros y sus audífonos, como si la música pudiera protegerla.
Yo quería mantenerla lejos de aquella tormenta, pero los truenos ya comenzaban a escucharse. Una noche de lluvia, Marco anunció otro compromiso laboral. Mañana tenemos una presentación importante. No me esperes despierta. Me besó en la frente y salió. La puerta se cerró y la casa quedó en un silencio pesado, interrumpido únicamente por la tormenta. Me senté en la sala oscura con el receptor del monitor sobre las piernas. Su peso me daba seguridad. La lluvia golpeaba el techo al mismo ritmo que mi corazón. Fuera cual fuera la verdad, estaba lista para enfrentarla. Ya no sería la mujer que cubría las grietas y fingía que todo estaba bien. El viernes siguiente, la tormenta había terminado. El aire olía a tierra mojada y hojas húmedas. Emilia se fue a dormir a casa de una amiga. Su risa aún resonaba en mi mente después del abrazo de despedida. La casa se sentía extrañamente inmóvil. Pasé un trapo sobre la barra de la cocina, aunque ya estaba limpia. Marco llegó antes de lo habitual. Se aflojó la corbata y soltó un suspiro cansado. Olía a café de oficina y a algo más difícil de identificar. Tal vez anticipación. Cenamos pollo asado y verduras. El aroma llenó el espacio entre nosotros, pero casi no hablamos. Solo se escuchaba el roce de los cubiertos contra los platos. Dejé mi vaso sobre la mesa con un golpe deliberado. Últimamente me siento invisible, Marco. Como si fuéramos dos compañeros de casa compartiendo un calendario en lugar de una pareja. Por favor, habla conmigo. Levantó la mirada. Sus ojos estaban a la defensiva. Sara, esta noche no. Ha sido una semana muy larga. Estoy tratando de manejar demasiadas cosas. Su rechazo me cortó como el cuchillo que había utilizado para preparar la cena. Me levanté y la silla rechinó contra el piso. ¿Manejar qué, exactamente? Porque ya no siento que estés intentando salvarnos a nosotros. Mi voz subió de volumen, aunque todavía conservaba el control. Si no quieres hablar, entonces necesito salir a tomar aire. No me sigas. Tomé mi abrigo y azoté la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. Subí al automóvil, conduje alrededor de la cuadra y apagué el motor en una esquina oscura del fraccionamiento. Esperé unos minutos. Después regresé silenciosamente por la puerta del garaje, que había dejado sin seguro. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras subía hasta la habitación de invitados. Dejé la puerta entreabierta. Antes de salir había colocado el transmisor del monitor en la sala con el pretexto de probarlo para Emilia. Encendí el receptor, mantuve bajo el volumen y esperé en la oscuridad. Los minutos parecieron eternos. Entonces escuché los pasos de Marco cruzando la sala. La tercera tabla del piso crujió como siempre. El monitor cobró vida entre mis manos. «Hola, soy yo», dijo Marco con una voz baja e íntima que retorció algo dentro de mí. Salió furiosa. Por fin me dejó respirar un poco. Hubo una pausa. «Sí, Raquel. Ya no puedo seguir con este juego. Sara lleva años desconectada. Solo es la mamá, la encargada de los horarios y de la casa. Ya ni siquiera me ve». Me cubrí la boca con una mano. El receptor se sentía frío y duro entre mis dedos. Sus palabras salían con demasiada facilidad, como si las hubiera practicado. El olor de la lluvia todavía entraba por la ventana entreabierta, pero lo único que podía percibir era la ternura de su voz. Lo de anoche contigo me recordó lo que se siente ser deseado. No quiero que solo me necesiten para llevar a Emilia o pagar la hipoteca. Podríamos convertir esto en algo real. Emilia tiene edad suficiente para comprenderlo algún día. Prácticamente ya es una adulta. La voz de Raquel llegó débilmente por el altavoz, cálida y segura. He esperado mucho por esto, Marco. Tú también me haces sentir viva. No quiero que sigamos escondiéndonos. La conversación continuó entre murmullos suaves. Hablaron de tardes robadas, encuentros secretos y noches universitarias llenas de risas y arrepentimientos. Cada palabra me golpeó con una precisión devastadora. Permanecí paralizada sobre el borde de la cama mientras el colchón se hundía bajo mi peso.
Las lágrimas recorrieron mis mejillas. El hombre que había pasado una noche entera despierto cuando Emilia se enfermó, el hombre que me sostuvo durante el funeral de mi madre, estaba desmantelando nuestra vida con alguien de su pasado. La llamada terminó con despedidas cariñosas y la promesa de verse muy pronto. Los pasos de Marco se dirigieron hacia la cocina. Escuché abrirse el refrigerador, el sonido de una botella y después la televisión transmitiendo un partido. Eran sonidos ordinarios dentro de un mundo que acababa de romperse. Permanecí escondida más tiempo del necesario, escuchando la estática del monitor. Cuando finalmente me levanté, las piernas me temblaban. La casa olía a la cena que habíamos dejado enfriándose sobre la mesa. Me limpié el rostro. Respiré profundamente hasta que el sabor salado de las lágrimas se transformó en determinación. Luego bajé las escaleras. Marco estaba sentado en el sofá con una botella en la mano. Miraba la pantalla sin prestar atención. Se sobresaltó cuando me vio. «Sara, pensé que te habías ido». Escuché todo. Mi voz era tranquila, mucho más firme de lo que me sentía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Dejó lentamente la botella sobre la mesa. El color desapareció de su rostro. «¿De qué estás hablando?» «Del monitor para bebé. De tu llamada con Raquel». Escuché todo. Crucé los brazos y hundí las uñas en las mangas de mi suéter. La lámpara de la sala dibujaba largas sombras sobre el piso y hacía visible la distancia que había crecido entre nosotros. Marco se puso de pie y se pasó una mano por el cabello. «No es lo que parece. Yo no quería que llegara tan lejos». Comenzó después de la reunión. «Ella comprende la presión que tengo. Tú has estado concentrada en Emilia y en todas las demás cosas. Yo también me sentía invisible». Su explicación cayó sin fuerza contra las paredes cubiertas de fotografías familiares. Me acerqué. ¿Invisible? Yo sostuve a esta familia mientras tú perseguías ascensos. Estuve aquí todas las noches, en cada cita, en cada momento difícil. Y me quedaba despierta preguntándome en qué nos habíamos equivocado. Intentó tocarme, pero retrocedí. Mi rechazo pareció desinflarlo. Te amo, Sara. Esto fue un error. Una estupidez de la mediana edad. El amor no consiste en planear una vida con otra mujer mientras tu esposa todavía está dentro de la casa. Se me cerró la garganta, pero mantuve su mirada. El reloj de la sala marcaba cada segundo de nuestro matrimonio rompiéndose en tiempo real. Permanecimos frente a frente en aquella habitación que de pronto parecía demasiado pequeña. La luz verde del monitor continuaba encendida sobre la mesa, como un juez silencioso. Un automóvil pasó por la calle y sus faros recorrieron las cortinas. Dentro de la casa, todo había cambiado. Sara, por favor. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Te escuché planear tu salida con ella mientras yo seguía aquí, preparando la cena y preocupándome por nuestra hija. Marco se dejó caer en el sofá. Apoyó los codos sobre las rodillas y escondió el rostro entre las manos. No debía suceder así. Raquel y yo tenemos una historia. La reunión hizo que todo volviera. Tú estabas demasiado ocupada intentando ser la madre perfecta, la mujer perfecta, la encargada de todo. Yo sentía que solo era un sueldo, no tu esposo. Sus palabras fueron arrancando pedazos de la vida que creía que compartíamos. Caminé hasta la ventana y miré la calle oscura. El agua de la lluvia caía desde el techo con un ritmo lento. Y yo me sentía como un fantasma dentro de mi propia casa. Apoyé tu carrera, administré este hogar y ayudé a Emilia cada vez que su ansiedad la superaba. Pero no busqué a otro hombre para sentirme vista. Marco levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Te amo. Esto fue una forma estúpida de escapar. La presión del trabajo, cumplir 45 años, preguntarme si esto era todo lo que tendría en la vida. Raquel me escuchaba sin todo el equipaje. Me volví de golpe. ¿Equipaje? Ese equipaje es nuestra vida. Es nuestra hija. Son los años que construimos juntos. Mi voz se quebró, pero continué.
Tal vez ella comprenda tus ambiciones. Pero no conoce al hombre que pasó noches enteras cuidando a una niña enferma o que me sostuvo cuando perdí a mi madre. O quizá ahora sí lo conoce y eso lo vuelve todavía peor. Intentó tomar mi mano. La retiré de inmediato. El contacto que antes deseaba ahora me resultaba extraño. El silencio se prolongó. Desde lejos llegó el ruido de un automóvil. La ausencia de Emilia era una bendición. Su habitación permanecía en silencio, llena de libros y recuerdos de la familia que se suponía que debíamos proteger. La discusión aumentó por oleadas. Surgieron acusaciones sobre mi distancia emocional y su falta de honestidad. Nuestras voces subieron de volumen y después descendieron, agotadas y ásperas. Marco comenzó a caminar de un lado a otro. Terminaré con ella esta misma noche. Podemos ir a terapia de pareja. Por Emilia. Solté una risa vacía. ¿Terapia? ¿Después de que planeaste dejarme por ella? El daño ya está hecho, Marco. Necesito tiempo y espacio. Tú necesitas decidir qué quieres realmente. Esa noche se fue a un hotel. La puerta se cerró con una suavidad definitiva que resonó dentro de mi pecho. Permanecí en la sala vacía. El monitor todavía estaba encendido, pero su silencio ahora era ensordecedor. La casa olía a comida fría y a la loción de Marco desvaneciéndose poco a poco. Levanté la mesa mecánicamente. Los platos chocaron dentro del fregadero mientras el agua caliente formaba vapor. Dormí a intervalos sobre el sofá, envuelta en una cobija que aún conservaba su olor. Mis sueños se mezclaron con recuerdos, nuestra boda bajo árboles llenos de flores, los primeros pasos de Emilia en aquella misma sala y los domingos tranquilos con café y periódicos. La luz de la mañana entró por las cortinas, gris e implacable. La primera persona a la que llamé fue Elisa. Escuchó sin juzgarme. Sus palabras tranquilas se convirtieron en una cuerda a la cual aferrarme. Contárselo a Emilia esa tarde fue mucho más difícil. Se sentó a la mesa de la cocina, donde habíamos compartido innumerables comidas. Su rostro perdió el color mientras le explicaba solo lo necesario. Tu papá cometió un error. Estamos tratando de decidir qué sucederá ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego me abrazó con fuerza. Sabía que algo estaba mal. Los amo a los dos, pero no me obliguen a elegir. Nunca te obligaremos, le prometí mientras la estrechaba contra mí. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión confusa de abogados, horarios, conversaciones tensas y responsabilidades divididas. Marco volvió por ropa y por algunas de sus cosas. Hablábamos desde la puerta mientras sostenía una maleta pesada. A través de una amistad en común supe que Raquel había comenzado a alejarse en cuanto la realidad apareció. La fantasía se desmoronó bajo el peso de las consecuencias verdaderas. Al principio recorrí mi propia casa como una desconocida. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco, cargado con el olor de las hojas y una posibilidad nueva. El dolor era agudo y constante, pero debajo de él comenzaba a surgir algo distinto. Determinación. Programé mi primera sesión de terapia. La voz amable de la recepcionista me ayudó a sentir que estaba dando un paso real. Una noche Emilia y yo cocinamos juntas. La cocina se llenó del sonido de nuestras risas y del chisporroteo de las verduras en el sartén. Fue un pequeño avance hacia la recuperación. El arrepentimiento de Marco llegó en oleadas, mensajes, flores abandonadas en la entrada y disculpas pronunciadas durante los momentos en que iba a recoger a Emilia. Pero la confianza, una vez rota, no se repara con facilidad. Una tarde lo vi alejarse en el automóvil. Las luces traseras desaparecieron al final de la calle y sentí que una parte del peso se levantaba de mis hombros. La tormenta había pasado. Había dejado daños, pero también un cielo más claro. Las semanas siguientes adquirieron un ritmo extraño de duelo y reconstrucción. Comencé las mañanas tomando café en el patio trasero. El vapor se elevaba hacia el aire frío mientras las hojas cruzaban el jardín. Sostenía la taza caliente entre las manos y observaba cómo despertaba el vecindario, automóviles saliendo de las cocheras y perros ladrando a lo lejos.
La casa se sentía más grande sin la presencia constante de Marco, pero aquel espacio vacío comenzó a llenarse de algo más amable. Posibilidades. Emilia y yo aprendimos a vivir dentro de nuestra nueva normalidad. Después de la escuela se reunía conmigo en la cocina. Picaba verduras mientras escuchábamos música en su teléfono. El aroma del ajo cocinándose en aceite de oliva llenaba la habitación y nos ayudaba a sentirnos seguras. «Estoy enojada con papá», admitió una noche, deteniendo el cuchillo. «Pero extraño cómo eran las cosas antes». La abracé y apoyó la cabeza sobre mi hombro. «Estamos tratando de entenderlo todo, un día a la vez. Eso es suficiente por ahora». La terapia se convirtió en mi punto de apoyo. El consultorio olía a té de manzanilla y a libros viejos. La voz tranquila de la terapeuta me ayudó a examinar años de necesidades que nunca había expresado. Aprendí a decir en voz alta lo que necesitaba, no solo frente a otras personas, sino también frente a mí misma. Volví a trabajar como maestra de tiempo completo. Las voces de los estudiantes y el sonido del gis sobre los pizarrones me devolvieron un propósito que había dejado abandonado. Por las tardes caminaba por el parque. Mis botas crujían sobre las hojas y el aire frío llenaba mis pulmones. Por primera vez en años, los contornos de mi propia vida comenzaron a definirse. Marco intentó reconciliarse conmigo. Asistía a los eventos de Emilia y a veces llevaba flores para mí. Sus ojos cargaban el peso de su arrepentimiento. Una tarde, después de dejar a nuestra hija en casa, permaneció de pie frente a la puerta. La luz del porche alargaba nuestras sombras. Estaba perdido, Sara. Una crisis de la mediana edad hizo que todo pareciera insoportable. Ahora comprendo lo que estuve a punto de perder. Su voz sonaba áspera y sincera. Pero mantuve la puerta entre nosotros. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así por una buena razón. Raquel desapareció poco a poco de la historia. La fantasía no pudo sobrevivir a los horarios de convivencia, las sesiones de terapia y las responsabilidades de la vida diaria. Por conocidos en común supe que había seguido adelante y que buscaba su propio nuevo comienzo. Una parte de mí sintió alivio. Otra parte comprendió el dolor universal de las expectativas que nunca llegan a cumplirse. Una tarde despejada, Emilia y yo volvimos al parque donde antes caminábamos como familia. El sol atravesaba las ramas desnudas y calentaba mi rostro mientras me sentaba en una banca. Emilia se balanceaba cada vez más alto en los viejos columpios. Su risa cruzaba el campo. Por el rabillo del ojo vi a Marco sentado en una banca distante, observándonos en silencio. Nuestras miradas se encontraron. Me hizo un gesto pequeño y triste con la cabeza antes de desviar la vista. Sus hombros estaban vencidos. No lo saludé. Algunos capítulos no terminan con gritos ni explosiones, sino con una aceptación silenciosa. Las estaciones cambiaron. El invierno cubrió el jardín con mañanas heladas. Navegamos las fiestas mediante acuerdos cuidadosos y creamos nuevas tradiciones. Emilia y yo horneamos galletas que llenaron la cocina con olor a canela. Después llegó la primavera. Las flores comenzaron a abrirse, reflejando mi propio crecimiento. Tuve algunas citas. Nada serio, pero cada conversación me recordaba que yo era más que una esposa o una madre. Yo era Sara, una mujer con sueños que habían esperado pacientemente. Cuando miro hacia atrás, comprendo que el momento del monitor para bebé no solo reveló una traición. También me obligó a enfrentar todas las formas silenciosas en que había apagado mi propia luz. Un matrimonio necesita que dos personas mantengan vivo el fuego. Cuando una deja de hacerlo, las brasas terminan enfriándose. No me arrepiento de los años que compartimos. Esos años formaron parte de mí. Pero también agradezco la fuerza que encontré después. Si estás escuchando esta historia mientras vives dentro de una relación distante o demasiado pesada, recuerda que no estás sola. Habla antes de que las grietas se conviertan en abismos. Busca ayuda. Reconoce tu propio valor. Y nunca olvides que, en ocasiones, las puertas más difíciles de cerrar son las que finalmente nos muestran el camino más claro hacia adelante.